Vamos por acá. El problema es que cuando empezamos a considerar las condiciones de borde, nos va a aparecer que los sistemas de río y los sistemas de aguas superficiales no son tuberías, no son simplemente un canal de riego en que yo conecto una condición energética que sería la altura pisométrica, sino que además son sistemas biológicos, son sistemas pertenecen a un ecosistema y además son complejos sistemas sociales. Entonces, la interacción agua superficial subterránea, y aquí he evolucionado mucho en mi entendimiento de esta cosa, porque la primera vez que escuché hablar del concepto de interacción agua superficial subterránea fue en el año 2000. Y después apareció el concepto de la ecohidrogeología, la conectividad hidrológica, y hoy en día podríamos hablar de la conectividad sociohidrológica, que es el tema del manejo conjunto del agua superficial subterránea. Les cuento, en este minuto estamos organizando, y un rato más tengo una reunión con la Junta sobre la organización de la Junta de Vigilancia del Río Itata, que debe considerar la gobernanza del agua superficiales y del agua subterránea en el futuro. Entonces, este tema ya, la verdad es que me quedó obsoleto. Habría que incorporar también aspectos sociales. Entonces, es una cuestión bien fascinante porque es algo que está en desarrollo, está fuertemente en desarrollo. De hecho, estamos hablando de generar una subsecretaría de recursos hídricos por algo. Entonces, nosotros en Chile y en todos los territorios tenemos una fuerte, usted lo puede leer, tenemos una fuerte interacción entre los sistemas de agua superficiales y los sistemas de agua subterráneos. Tradicionalmente acá en Chile, y desde el punto de vista del manejo del agua, cuando un río pierde agua a un acuífero le llamamos pérdida, y cuando el río recibe agua del acuífero se llama recuperación. Es una mirada del agua superficial. ¿Por qué predomina la mirada del agua superficial? Es sencillo, porque hace 1500 años que estamos ministrando el agua superficial, y solamente hace 50 años que nos empezamos a preocupar del agua subterránea, así que hay una tradición cultural de por medio. La administración del agua superficial, recuerden que viene con la tradición arábica de nuestro país. Entonces, recién el concepto de la interacción entre agua superficial y subterránea apareció en la segunda mitad de la década de los 90, o sea, son conceptos nuevos. Y ese concepto se ha relacionado a los procesos de recarga y descarga de agua subterránea, los procesos bioquímicos y geoquímicos que ocurren en las zonas de contacto y de efecto en la calidad del agua. Y aquí aparece una cosa nueva que se llama la zona hiporreica, que es la zona donde ocurren estos contactos. Entonces, a pesar de que está en Canva, no puedo dejar de mostrarle un video. Lo voy a dejar en silencio, sí, para que lo veamos, pero no. Este video está en Canva, está en YouTube. Lo dejé en silencio para poder narrarlo, pero este es un video espectacular que se llama La vida secreta de los ríos. ¿Lo están viendo? Sí. Perfecto. Aquí tenemos un sistema de un río. Este es un video norteamericano, por lo tanto un río de la zona norte, no sé si Canadá, de Oregon, de alguna parte por ahí. Pero bueno, aquí tenemos un río que está yendo al mar, los bosques. Y aquí empezamos con la parte interesante. Este es un esquema de río. Aquí tengo el flujo superficial, aquí tengo la zona del lecho del río, y aquí está el acuífero regional. Esta es la corriente principal, tiene todas las formas meándricas, hay sedimentos, transporte de grava. Lo interesante son las cosas que ocurren acá.
Esta es la zona hiporreica, es la zona de contacto entre el agua superficial y el agua subterránea, en que van a ocurrir intercambios de flujo. En un río como este, prácticamente el 90% del agua en algún minuto infiltra y ingresa al sistema hiporreico y después sale. Y eso genera importantes cambios de calidad del agua. Aquí se hace un corte y vamos a ver en un corte longitudinal, tenemos la corriente del río con los rápidos, los descansos y con todo lo que hay dentro del río, y se van generando estos intercambios. Entonces hay zonas de infiltración de agua y zonas, hay recuperaciones de agua subterránea, y todo eso está ocurriendo en esta zona hiporreica, que es una zona llena de vida, y se está produciendo este intercambio acá, que es un reactor hidrobioquímico. Y esto va a generar las condiciones para la vida, que vamos a tener la población de peces, que se alimentan de otras cosas más pequeñas, peces más chicos. El pez grande se come al pez más chico, y el pez más chico se va a comer a los invertebrados, y los invertebrados se van a comer las bacterias. Y esa es la cadena trófica del río. Pero entre los sedimentos nos vamos a encontrar esta cantidad de condiciones naturales que están ocurriendo. Y nos vamos a encontrar con un bosque de microorganismos espectacular, que van a tener capacidades de degradación de contaminantes enormes. Entonces, cuando entra un contaminante al río, ese contaminante va a quedar atrapado por este sistema microscópico, que está a nuestra vista, pero que es capaz de depurar los contaminantes. Y esto se llama la capacidad de autodepuración de un río. Estos conceptos, yo la primera vez que lo escuché fue cuando teníamos una tremenda discusión en la Facultad de Ciencias Ambientales, porque no entendíamos por qué el río no estaba tan contaminado como la teoría decía que deberían estar. Y un gringo amigo mío me dijo que no han considerado el efecto autodepurador de la zona hiporreica. Se generó un silencio porque ninguno de los pelotas que estábamos ahí habíamos escuchado nunca hablar de la zona hiporreica, y es este efecto. Las bacterias se comen los contaminantes y van depurando. Entonces, la ecología de los ríos es espectacular, pero depende de que existan flujos de agua subterránea, y eso define los ecosistemas dependientes de agua subterránea. Este es un ecosistema dependiente de agua subterránea. Entonces, ustedes pueden ver completo el video, después les sirve también para practicar en inglés. Aquí tenemos un río de la zona central de Chile, en que podemos ver que existen oportunidades de intercambio de agua a través del lecho del agua, esto en condiciones de caudal mínimo, pero que en estas condiciones de caudal mínimo, este flujo permite mantener la calidad del agua y la salud del ecosistema. Entonces esto se llama el flujo hiporreico. Entonces, es bien interesante porque aparecemos con que ya no es solamente resolver una ecuación matemática lineal, no lineal, de primer orden, lo que sea, mediante un método numérico, sino que ya esta ecuación tenemos que aplicarla en un sistema que ya tampoco es un sistema geológico o hidrogeológico único, sino que es un sistema que afecta a un ecosistema y afecta a una sociedad. Entonces, en unos próximos capítulos voy a hablar de la importancia de las vertientes desde el punto de vista también de los valores religiosos. Entonces, esta conexión que existe no ha sido entendida tradicionalmente. El código de agua actual, y una de las razones por las que tanta gente pide cambiarlo, es porque tenía una concepción
solamente productiva del agua y no la concepción ecosistémica, social que tiene el agua. Estoy ahora participando y estaba antes en un congreso iberoamericano sobre siembra y cosecha de agua en que estamos aprendiendo cómo incluso hace 3.000 años se practicaba recarga de agua subterránea en los quechuas, lo hacían en Ecuador. Recién ahora estamos volviendo a entender eso, de un poco de vista más sistemático, más científico, y sabemos que existen procesos de interacción agua superficial subterránea a través de la zona hiporreica que van a depender de las características del río. Lo que ocurre es que se hicieron mucho durante el siglo XX, se hicieron muchos proyectos de restauración fluviales que no consideraban estos aspectos y que fracasaron gloriosamente. Hay un caso espectacular en Estados Unidos donde se rehizo completamente un río y el río no funcionó. Simplemente porque no se consideraba la interacción con el agua subterránea. Así de loca es la cuestión. Este otro caso de estudio esto corresponde al proyecto que hizo este gringuito que habló la primera vez de agua subterránea, que es un gran amigo mío, Alexander Fernández, de Nuevo México, y ellos estaban estudiando el Río Grande, que es Río Bravo, Río Grande, tiene varios nombres dependiendo de dónde estemos hablando, pero es básicamente un río que nace en el Colorado, en el estado de Colorado, baja por Nuevo México, llega a Texas y después cruza a México, y se transforma en la frontera entre México y Estados Unidos, pero también se transforma en un dolor de muelas para los estados norteamericanos. En este minuto Texas tiene demandado a Nuevo México por el uso del agua al Río Grande. Entonces hay modelos hidrológicos que están funcionando. Y uno de los primeros modelos hidrológicos predecía que el río se secaba durante el verano, durante una época del año. Pero resulta que el río no se secaba nada. Entonces, estos modelos que se hicieron en el siglo pasado decían, no, el río se tiene que secar. Entonces no ha faltado el tarado que haber dicho que este es un río anómalo porque no se seca según lo que predice el modelo. Yo escuché esa expresión con respecto al terremoto del 2010. Sino que simplemente hay que empezar a pensar, parece que el modelo nos refleja la naturaleza. Y efectivamente, lo que ocurre es que hay una zona de riego en en el valle, los valles paralelos al Río Grande, hay toda una zona de riego que es una zona en que se viene regando con las mismas prácticas de hace 300 años, que es el riego tradicional español, que quedó atrapado como en una especie de isla, porque Nuevo México antes era mexicano, por algo se llama México, pero cuando Estados Unidos le arrebató esos territorios a México, los pobladores quedaron con sus costumbres españolas. En cambio, en México hubo una revolución, un cambio cultural. Pero aquí no, se mantiene la costumbre eh, de hace 400 años. Y prácticamente uno de los temas de esa costumbre es el uso de acequias para transportar agua, que pierden mucha agua. En términos de riego superficial pierden agua, porque prácticamente el 90% del agua de la acequia se infiltra. Ahora, eso no es pérdida, está dentro del ecosistema, porque el agua se almacena en el banco del río y permite mantener el caudal del río durante los meses que el río debería secarse. Entonces aquí tenemos un concepto de almacenamiento en el banco del río y ingreso de agua hacia el río durante los meses de verano o los meses de estiaje. Entonces de ahí hemos estado empezando a entender en sistemas de montaña, por ejemplo, que cuando se produce la acumulación de nieve, tenemos una roca. Ahora, esta roca no es una roca maciza, sino que es una roca fracturada, y cuando se produce el deshielo, empieza a recargar el acuífero se llena de agua, y después va a mantener el flujo de agua, esa agua que se recargó durante el deshielo, mantiene el caudal del río durante el verano. Entonces esa es la función de los sistemas de montaña en mantener el caudal mínimo en los ríos. Entonces podemos ver que hay una serie de interacciones, eso no lo pueden mirar ustedes después. Uno de los grandes autores, un viejo que siempre le hago un homenaje, porque un viejo muy re simpático que lo conocí en Estados Unidos, fue una de las primeras personas que conceptualizó este tema. Entonces vamos a tener la modelación de interacción río-acuífero. Vamos a tener que un río puede recargar un acuífero, un río puede drenar un acuífero y un canal de riego puede impedir sobre la recarga. Esta figura es súper importante porque es lo que estamos planteando nosotros como recarga artificial de agua subterránea.
Todo esto se conecta y aquí aparece otro concepto que es interesante y acabo de escribir un capítulo libre sobre esto, la conectividad hidrológica. Dentro de una cuenca voy a tener distintos elementos de almacenamiento, distintos elementos sociales, distintas demandas de riego, distintos actores, distintos ecosistemas. Y todo eso se van a ir conectando mediante el agua. Eso se llama conectividad hidrológica. Básicamente, como le decía, el río no es una tubería, sino que es un sistema social bien complejo, en que los elementos se van a ir conectando. Y van a haber ecosistemas que van a necesitar esa agua, el aporte de agua subterránea, como por ejemplo los puquios, los humedales, y eso se llaman ecosistemas dependientes de agua subterránea, que dependen de esa conectividad hidrológica del paisaje. Entonces, los ecosistemas dependientes de agua subterránea son vegetaciones, son humedales, son zonas de vega, que van a estar presionadas porque son los parientes pobres en este minuto en nuestra legislación actual, simplemente no se consideran. Entonces, sencillamente otorgamos el derecho humano al agua, otorgamos la prioridad de riego, pero se acabó el agua y los ecosistemas están siendo disminuidos. En ese sentido, es importante recordar el balance hídrico. El balance hídrico, perdón, acá está. En que yo tengo en un acuífero que estaba en los 80, finales de los 80, principios de los 90, que habíamos tenido una década lluviosa, teníamos harta recarga porque había harta lluvia, teníamos los pozos con agua y teníamos vertientes que alimentaban los ríos. Todo súper bien. Entonces, ya, pues, usemos el agua subterránea, se otorgaron derechos de agua, pero al mismo tiempo bajó la recarga, la mega sequía. Entonces, al bajar la recarga, baja el nivel, empiezan a tener problemas la gente en los pozos y empieza a disminuir el caudal aportante a los ecosistemas dependientes de agua subterránea. Y si le metemos que se profundizan los pozos y se hacen extracciones con menos recarga, resulta que los pozos pequeños se secan y los ecosistemas dependientes de agua subterránea también se van a secar, van a perder agua. Y aquí tenemos el problema, que el derecho humano al agua potable a lo mejor nos permite resolver esto, pero los ecosistemas todavía son afectados. Entonces, el concepto de los ecosistemas dependientes de agua subterránea es algo que cuando uno lo va a hablar, yo pertenezco a la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea, y todavía como que me miran feo cuando yo le hablo de este concepto de ecosistema dependiente de agua subterránea. Casi me tratan de hippie. Pero es cierto, o sea, dentro del daño ambiental, este es un efecto que hay que ir considerando porque van a haber ecosistemas que van a ser afectados por la sobreexplotación de agua subterránea. Un ejemplo es la laguna Culeo, o lo que está pasando en Petorca, porque la persona está de Modatima, siempre anda mostrando su foto de cuando él se bañaba en el río y ahora el río está seco. Y eso es un daño que hay sobre los servicios ecosistémicos, que son los servicios que provee la naturaleza al ser humano. Sencillamente ya no tiene la posibilidad de bañarse en el río. Entonces, desde el punto de vista del efecto del río con el agua subterránea y de los servicios ecosistémicos que otorga, existe esta interacción. Ahora, nosotros de forma matemática podemos analizarlo. Yo aquí voy a mostrarle algunos casos de estudio de la zona, no sé cómo estoy en tiempo. Bien. Entonces, tenemos la interacción del río acuífero. Aquí hay algunos casos bien bonitos, por ejemplo el río Ñuble con el Cato. Resulta que aquí viene el río Ñuble, es un río grandote, que está ubicado, el río Ñuble baja con los sedimentos y produce un cono de eyección. Entonces el río Ñuble está en la parte alta del cono de eyección porque ahí se generó. Y el cono de eyección va a moverse hacia el sur, chocando con el río Gato, y hacia el norte chocando con el río Perquilauquén. Entonces, el río Ñuble aporta agua en forma natural al río Cato y al río Perquilauquén en forma de agua subterránea. Y el río Cato actúa como un receptor de las aguas del río Ñuble y del río Chillán. El río Chillán también tiene un tremendo cono de eyección
choca con el cono de eyección del Ñuble y ahí aparece el Cato. Entonces el Cato es un río receptor de agua subterránea. Y ocurre esto: tengo un río que aporta agua subterránea, es una condición de aporte de agua subterránea, tengo un acuífero y tengo un río que recibe agua subterránea, y sobre esa zona voy a tener actividades agropecuarias, voy a tener riego, voy a tener planteles porcinos, muchas cosas que ocurren en un territorio. Entonces, eso es lo que define un territorio. Este es un caso que nosotros estudiamos en, en un área que se llama la zona de Cato. El río Laja, por otro lado, un río que entrega agua subterránea. Prácticamente hay un tramo del río Laja que, bueno, se seca en forma natural, artificial, porque lo usan para generación hidroeléctrica, pero igual es un río que tiene una gran capacidad de infiltrar agua. Aquí nosotros hicimos mediciones de infiltración dentro del lecho del río Laja, y pudimos calcular algunos parámetros que determinan la tasa de infiltración del lecho del río. Y hay otros ríos que reciben agua subterránea. Aquí hay una foto con dos ingenieros civiles agrícolas que están viendo los afloramientos que salían al río Cato. Entonces, es bien interesante esto desde el punto de vista de la gestión del agua subterránea, porque en el caso de la Aconcagua, por ejemplo, tenemos una sección de río donde superficialmente entran 6,8 metros cúbicos por segundo, se extraen 10,7 metros cúbicos por segundo y salen del tramo 9,3 metros cúbicos por segundo. O sea, definitivamente hay ingresos de agua subterránea. Entonces, eso tiene que ser considerado en la gestión del río, porque si no la cosa no cuadra. Entonces, esa es la interacción agua superficial subterránea. En el caso del Renegado, tenemos un río que pierde agua en algunos tramos y gana agua en otros. El río Renegado recibe agua. Lo que ocurre con el río Renegado es que su formación geológica, este era el mono que te iba a mostrar ayer, se me había olvidado dónde lo tenía, Rodrigo. Hay tramos donde el río está ubicado sobre el acuífero, por lo tanto el río se seca aquí. Pero después la topografía intercepta el agua subterránea y el río recibe recuperaciones con vertientes. Y nuevamente se vuelve a secar y nuevamente vuelve a recuperarse. Entonces, eso es una dinámica de un sistema de río. Todas estas fotos, chiquillos, están tomadas el mismo día. Entonces podemos ver cómo el río tiene agua, se seca, tiene agua, se seca, tiene agua de nuevo. Parece chiste, pero eso se llama interacción agua-superficie subterránea. Y eso también afecta porque resulta que en las zonas donde el río hay infiltración, hay recarga, tenemos ubicados los balnearios, con las fosas sépticas y el uso humano. Entonces, estamos tratando de entender qué es lo que va a pasar al futuro con este sistema. Rodrigo va a trabajar, un geólogo que nos acompaña hoy día, él va a trabajar en el análisis de estas vertientes que veis acá, porque al final el problema es de dónde llega el agua a esas vertientes y cuáles son las vulnerabilidades de esa calidad de agua, porque esas vertientes son usadas para agua potable. Entonces, el entender estos mecanismos, como estamos ahora, son bien importantes, porque nosotros no solamente estamos hablando de... Espera un segundo que... Ahí sí. No solamente estamos hablando del impacto hidráulico, de la disponibilidad de agua, sino que hablamos de conceptos sociales, hablamos de ecosistemas dependientes de agua subterránea, hablamos de valores religiosos en algunos casos, de un valor territorial. Por ejemplo, el Salto del Laja, que es un caso de un conflicto que hubo por el agua. El mayor gatillante del conflicto fue una sensación emocional de la gente que se nos había secado el Salto del Laja. Es un valor patrimonial nuestro de la región del Biobío, bueno, de la antigua región del Biobío, pero que se secaba. Entonces ahí había una reacción que va más allá del derecho humano al acceso al agua, sino que en nuestra relación con el agua, que también tenemos que considerarlo, y ese es un error que había habido en el enfoque netamente productivo que existía en el siglo XX.
En Canvas yo tengo aquí algún material. Tengo el video de Hiporreico. Este de acá. Está el material de los ecosistemas dependientes de agua subterránea. Este está simpático. Esta es una vertiente que tomamos en una... Este es un video que tomamos en el río Renegado. Miren cómo el agua se pierde dentro de una fractura. Es un sumidero esto. Y aquí es donde el río... No lo estamos viendo, profe. No lo están viendo porque por supuesto no lo compartí. Ya, ahí está. Ya, este es un video, que está la parte entretenida. Miren el agua, cómo este está tomado en el río Renegado, en un sector, y miren el agua cómo se mete dentro de una fractura. Este es un río que pierde agua. Hay ríos que pueden desaparecer hasta el 30% de su caudal infiltrándose, o que en algunos casos se seca. En el caso del Renegado, un río que se puede secar, pero en el caso de otros ríos como el Cholguán también pierden un caudal importante. Aquí estaban haciendo aforo. Y este es un sector que se llama La Playita, en el río Renegado. Después tenemos otro video que está tomado abajo de eso, 300 metros más abajo, y podemos ver que esa agua que desapareció en el río Renegado aparece en el río de Guillín por acá, en las vertientes. ¿Verdad? Entonces ahí vemos la conectividad hidrológica, cómo se van uniendo a través del agua subterránea. Las cuencas superficiales subterráneas no coinciden para nada. Y un verdadero dolor de muela cuando uno trata de pensar en un mundo homogéneo, isotrópico, porque las cosas no coinciden. En el caso de... En el caso... Voy a subir aquí un capítulo del libro que tengo que no lo he agregado aquí. Pero en el caso de la administración eso tiene bastante importancia, porque van a ocurrir cosas que no son muy explicables. Por ejemplo, en el caso del río Renegado, el agua desaparece en la cuenca y aparece en el río de Guillín, pero 3 kilómetros más abajo de la confluencia superficial. Y eso a nosotros nos costó casi 3 años entender eso, no, más, casi 10 años me ha costado entender perfectamente el tema, pero entender ese funcionamiento. Ahora, hay varias cuencas en nuestro país que los límites hidrológicos no coinciden, superficiales no coinciden con los límites subterráneos. Y debido a la historia geológica de Chile, esto ocurre a lo largo de todo el Valle Central. Por ejemplo, el río Biobío, el río Laja está conectado con el río Itata a través del campo de arena del aluvión del Laja. Y hay un río chico que de repente nace y trae mucha agua, que es el Huaqui. Y ese río simplemente drena el río Laja. Después tenemos otro río que es el Claro de Yumbel, que el caudal mínimo del río no nace en la cuenca, sino que es agua que viene drenando de la parte superior. Lo mismo va a ocurrir con el Changaral. Entonces, yo me acuerdo que en el caso de Yumbel, el modelo hidrológico no funcionaba, porque no hallábamos cómo generarle caudal mínimo, hasta que después nos dimos cuenta que había aportes de agua subterránea. Más adelante vamos a ver en el capítulo de monitoreo cómo podemos medir eso. Yo ahí tengo algunos proyectos que usamos drones para determinar zonas de aporte, pero vamos a ir generando. Entonces ahora el concepto es ese, de que, primero que nada,
las aguas superficiales y las aguas subterráneas no son mundos separados. Ese es un primer paradigma que hay que eliminar de acá. En Valdivia, uno de los programas de magíster que a mí más me gusta es el programa de magíster en recursos hídricos, pero ellos se definen como un programa de magíster en hidrología, en sistemas de aguas superficiales, y siempre tienen problemas para explicar el funcionamiento de los humedales, porque los humedales son ecosistemas dependientes de aguas subterráneas. Entonces, no funciona la conceptualización de un territorio si es que no considero los ecosistemas, la interacción entre agua superficial y subterránea. Ok, falta un minuto, vamos a dejar hasta aquí. Voy a terminar la grabación.